Bueno, gracias. Bueno, tus palabras siempre exageradas, generosas, pero exageradas, eh, exageradas en adulación innecesaria. Yo simplemente desde un espacio muy humilde con Pablo Dávoli, sí, es verdad, hace ya varios años venimos tratando de predicar una alternativa y bueno, está muy bueno que se hayan hecho ecos otras voces jóvenes como la de Cristian, que siempre que lo leo aprendo, ¿no? Es increíble cómo las nuevas generaciones han sabido recuperar muchas voces que en su momento fueron rescatadas desde el espacio de TLV1 y hay nuevas voces que, a ver, que le suman, no solamente que recuperan y sostienen, sino también que suman, ¿no? Novedad a aquello que nosotros queríamos transmitir. Y bueno, y voces como la tuya, indudablemente, Jonathan, que son imprescindibles, ¿no? Desde la filosofía, la reflexión profunda, como dice Alberto Vuela, los arqueguetas, ¿no? Los buscadores de verdad, que no se apropian de la verdad, no se creen poseedores de la verdad, pero son incansables buscadores, ¿no? Esa genealogía de las huellas de verdad que no se pueden dejar pasar por alto. Así que yo te agradezco tu labor y me llamó mucho la atención de pronto estar en diversos grupos, ¿no? Hispanistas y de tercera posición de distintos puntos de Iberoamérica, en WhatsApp y ahora participando de este Zoom. Me alegra muchísimo y felicito la iniciativa, principalmente por lo que, bueno, voy a decir ahora muy brevemente, creo que no me va a llevar 20 minutos, si me, a ver, si me paso me indican, por favor, pero es muy breve. Quiero abordar la necesidad de la tercera posición o de un justicialismo, ¿no? Haciéndome eco de lo que decía Ximena. Primero, desde el punto de vista de la superación de la relación izquierda-derecha, que algo ya se dijo, superar este antagonismo por el de patria versus globalización, por eso es necesario un justicialismo, una tercera posición. Desde un segundo punto de vista, la idea del conflicto, la tensión entre tradición y modernidad, también creo que la tercera posición tiene algo para aportar en ese antagonismo, esa tensión. Y hay una tercera tensionalidad, voy a plantearlo en binomios, ¿no? El tercer binomio que quiero plantear es el de hispanismo, ¿no? Y por un lado, y por otro, imperialismo anglosajón. Es decir, la tercera posición es adecuada y abraza de alguna manera los rasgos hispánicos que en Iberoamérica nosotros tenemos, de los que muchas veces no somos conscientes, pero que encajan y que el tercer posicionismo puede recuperar, hacer suyo y renovar, porque acá no nos quedamos solamente mirando al pasado, sino que la tercera posición es un posicionamiento en aras de futuro, tiene una gran cuota de futuro. Entonces, repito los tres antagonismos, desde los cuales o por los cuales creo que se requiere para nosotros, ¿no? Adoptar una tercera posición. Primero, superar la antinomia izquierda-derecha para poner la antinomia patria versus globalización. Globalización, eh, todo lo que tiene de contaminado la globalización. No nos referimos ni a la tecnología, ni a la posibilidad de hacer un Zoom y estar conectados. Todo eso creo que es muy positivo. Me refiero a la globalización desde ese punto de vista de la disolución de las identidades, a la globalización como una pérdida de la soberanía de los pueblos, la usura como elemento coordinante, ¿no? Esto de la entidad sinárquica supracapitalista que siempre se pone por encima de un orden internacional que se reviste de carácter heterogéneo, plural, pero que en realidad tiene una tendencia hacia gobierno único. A ese globalismo es al que se opone la idea de patria y para la cual la tercera posición es fundamental. La segunda es que desde una perspectiva tradicionalista, los que se asumen tradicionalistas que están participando en este Zoom, no se puede reemplazar, y esto es algo que tengo muy discutido con muchos otros intelectuales en la materia, yo no me considero uno, digo otros que sí son intelectuales en la materia, no se puede reemplazar el universal de la modernidad, que es algo vigente, presente. También hablamos de modernidad
en ese actualismo dogmático, modernidad en el sentido de actualismo dogmático, en la idea de modernidad como falacia ideológica, en tanto falacia ad novitatem. Lo que es nuevo es bueno, porque es nuevo. No, es decir, el tradicionalismo rescata lo bueno de las cosas y condena lo malo de lo novedoso. Lo novedoso puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, la idea de tradición como universal no se puede hoy en día, yo no puedo sustituir a la modernidad de plano, arrancarla de raíz. Una perspectiva real, digamos, realista, eh, cargada de logicidad, porque el logos no es solo el logos moderno, el mundo clásico occidental, sí es una característica occidental, pero no necesariamente moderna, es decir, reemplazar al ideal de la modernidad como promesa de plenitud fracasada, fracasada en tanto, ¿no?, posmodernidad. Hoy la posmodernidad o el tardomodernismo es un poco el cuestionamiento de si ese estado de plenitud la modernidad lo ha brindado o no. No se puede reemplazar de cuajo la modernidad y para eso hay que buscar una alternativa viable en los tiempos actuales, ¿no? En un mundo pavimentado, en un mundo donde no es la atracción a sangre la que moviliza, ¿no?, los cuerpos dóciles, sino que hay que buscar algo factible de ser realizado. Bueno, se puede reemplazar asumiendo una tercera posición. Y en última instancia, el tercer antagonismo es que la tercera posición, nacional-justicialismo, como quieran llamarle, siempre que tengamos claro el concepto de la denominación es secundaria, pone de manifiesto un antagonismo entre el modelo hispánico, me refiero a valores, por ejemplo, la tendencia tentacular de la hispanidad de exaltar los valores de la familia por contra el imperialismo inglés, que ha sido un poco el artífice del modelo de acumulación imperante que pone al individuo de relieve. No exclusivo, pero sí de relieve. Entonces tenemos patria versus globalización, tradición versus modernidad, hispanismo versus imperialismo inglés. Izquierda y derecha. ¿Por qué es importante la tercera posición? Porque hoy parece haber un resurgimiento de cierto patriotismo. Ha sido el meollo de la discusión de las 3 últimas reuniones del Club Bilderberg, el nacimiento de nuevas tendencias patrióticas que van desde Matteo Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, Víctor Orbán en Hungría, bueno, Amanecer Dorado viene indido en Grecia, Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, y un largo etcétera, ¿no?, de referentes que parecen recuperar un pensamiento y un discurso políticamente incorrecto. Ha sido motivo de discusión en las últimas 3 reuniones del Club Bilderberg. Autocrítica, es decir, en qué falló la promesa globalizadora de que hay un recupero y una exaltación de lo patriótico, y cómo podemos hacer nuestro, dice el Club Bilderberg, ese discurso para no perder las riendas del acontecer del mundo, ¿no? Izquierda y derecha son obviamente 2 caras de la misma moneda, son, como ya lo han demostrado muchísimos autores y pensadores, como el monstruo bifronte de Jano, ¿no? Son las 2 caras de un mismo ser. En este punto concreto hay una amplia bibliografía que van desde Cleon Skousen, El capitalista desnudo, que él mismo relata también el testimonio de Bella Dot, una altísima referente del Partido Comunista Norteamericano, que en determinado momento de su militancia comunista quiso llevar adelante un proyecto real, potencialmente asequible y susceptible de ser realizado en Estados Unidos,
que es el país de la libertad, y sin embargo ella se dio cuenta de que desde el Kremlin en determinado momento la mandaron a reunirse con la alta finanza. Le dijeron, bueno, nuestros líderes, nuestros jefes se van a estar reuniendo con vos. Le dijeron a Bella Dodd, esto lo cuenta Cleon Skousen, y la mandaron a comer huevos Benedict, desayunar huevos Benedict al Waldorf Astoria, y se reunió con unos tiburones de Wall Street, en pleno Nueva York, nada menos que en el Waldorf Astoria, y se dio cuenta que desde el Kremlin recibían órdenes desde la alta finanza. Anthony Sutton y su famoso trabajo Wall Street y los bolcheviques, que narra toda la trama de articulación de capitales que había tanto en la Nie Banken de Estocolmo, con Olaf Ashberg a la cabeza, y por supuesto desde Alemania, ¿no? Los hermanitos Warburg, ¿no? Que fueron los que financiaron la revolución bolchevique, y a todo lo que eran los miembros del Comintern recibían cheques y lingotes de oro de la Nie Banken de Estocolmo, y de los hermanos Warburg, con Zinoviev, Trotsky, el mismo Lenin a la cabeza para llevar adelante la revolución. Esto lo explica y lo documenta fehacientemente Anthony Sutton en Wall Street y los bolcheviques, ¿no? El mismo Bob Minors, también de izquierda él, periodista norteamericano, que fue el que retrató en una caricatura a Carlos Marx recibiendo financiamiento para redactar El Capital. Joaquín Bochaca Oriol, autor catalán, que explicó también la trama oculta y los vasos comunicantes entre la Rusia comunista y la más alta alcurnia financiera norteamericana. Salvador Borrego Escalante, autor mexicano revisionista, y su famoso supracapitalismo. Eizuka Sekikabara, autor japonés. Anarquistas de la época, contemporáneos a Marx, que incluso pisaron las reuniones de la Internacional Socialista, como Mijail Bakunin, que decía, desilusionado él, ustedes los marxistas tienen un pie en la banca y otro pie en la revolución. Les echaba en cara que Marx se metía contra el burgués capitalista, pero no con el financista usurero. No hay una sola línea de Carlos Marx denunciando los atropellos de la usura. Robert Goodman, estudiando también, ¿no?, las sociedades secretas, llegó a encontrar vasos vinculantes, puentes tejidos entre el comunismo internacional, también globalista, también insectificante, y los sectores más concentrados de la economía a nivel mundial. Alan B. Jones tiene muchísimos libros sobre la temática citados en su gran trabajo Cómo funciona realmente el mundo. Nadie se atreve a llamarle conspiración, de Gary Allen y Harry Abrams, y así podríamos seguir y seguir toda la tarde diciendo capitalismo y comunismo se forjaron como dos modelos alternativos que en determinado momento, como dice Adrián Salvucci en su magnum opus, El cerebro del mundo, que en determinado momento, por alguna razón, se decidió desactivar uno de esos dos modelos que se pusieron a prueba, con la caída del muro de Berlín. Entonces acá tenemos que izquierda y derecha, y hoy que se está formando una nueva derecha a nivel internacional, es decir, la nueva derecha no pone en cuestionamiento, es decir, combate a la izquierda en un terreno donde ésta sigue jugando de local, recuperando las lecturas de cierta tradición económica muy a la vanguardia hoy, que es la Escuela Austríaca de Economía, en función de que estos economistas encontraron la justificación de que los distintos modelos de economía central, es decir, los distintos modelos económicos de planificación central, ya sean nacionalsocialistas, fascistas,
el comunismo de color rojo, es decir, de corte marxista, en última instancia son lo mismo por vía del colectivismo. Repito, estos economistas encontraron, así como yo acabo de decir, que los sectores más concentrados del capitalismo y del comunismo históricamente estuvieron en connivencia, ciertos autores, a través de una teoría monetaria, a través de, además reivindicados por el hecho de que sus teorías nunca fueron aplicadas, por lo menos en plenitud, han encontrado cierta euforia libertaria, ha encontrado la nueva manera de vincular las experiencias totalitarias en Europa con las formas de comunismo por vía, sobre todo von Hayek, a través de un libro que se llama, ¿no? Camino de servidumbre, él pretende justificar que la única alternativa, que todos los caminos, excepto el libertarianismo, es decir, la no intervención estatal bajo ningún concepto, la única alternativa a la esclavitud, la única alternativa a la servidumbre, es el anarcocapitalismo, en última instancia un minarquismo, es decir, un estado mínimo. Como decían los neodarwinistas, ¿no? El mejor gobierno es el que gobierna lo menos posible, ¿no? Lo decía, esto más particularmente Herbert Spencer. El mejor gobierno es el que gobierna lo menos posible. Pero bueno, la nueva derecha, que se constituye como forjadora en lo cultural del combate contra el socialismo, las izquierdas y el marxismo, contra la ideología de género, contra las nuevas identidades o clientes políticos del marxismo, pueblos originarios, me refiero a ese indigenismo marxistoide, no una reflexión profunda sobre las distintas tradiciones en ese crisol iberoamericano que la hispanidad, sin caer en los excesos de la xenofobia y el racismo, ha sabido reivindicar. Claro, la nueva derecha se hace vocera de un liberalismo de mercado recalcitrante, acérrimo, y se ha apropiado, ha confiscado el discurso del conservadurismo en lo cultural. Conservadurismo en lo cultural que la encuentra en la línea anglosajona. Acá está lo de hispanismo e imperialismo inglés. Gracias por avisarme el tiempo. Y voy a resumir estos 2 minutos los 2 puntos que todavía no dije. Pero claro, en esta línea tenemos al imperialismo anglosajón, que claro, a partir, digamos, de los trabajos de lo que es la crítica a la Revolución Francesa, del inglés Edmund Burke, que seguía a Louis de Bonald y Joseph de Maistre, a partir de los 50 se recupera con Richard Weaver, con Russell Kirk, con Roger Scruton, y que fue materializado por políticos de la talla de Pat Buchanan y Donald Trump, o Vox en España, pero no descreen de la revolución de 1789, pero reivindican la revolución de 1788 en Inglaterra, con John Locke como ideólogo de esa revolución. Y no se acercan porque tienen una incapacidad de comprender las raíces hispánicas cristianas de un James Balmes, de un Alejandro Pidalimón, de un Marcelino Menéndez y Pelayo, de un Joaquín Sánchez Toca, del Marqués de Comillas, de un Ramiro de Maestu, de un José Calvo Sotelo, y todo lo que sigue al Menéndez pelayismo, ¿no? Vicente Merrano Suárez, Gonzalo Fernández de la Mora, Vicente Palacio Atar, Jorge Vigón, Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó, José María Vicente Solano, Alberto Ullastres, esa tradición del conservadurismo nacionalista católico de España que sí llega a través, ¿no?, de esa hispanidad a
bueno, copar algunas de las revistas nacionalistas argentinas, probablemente tenga también sus referentes en el resto de Hispanoamérica. Entonces, claro, hay una especie de coqueteo anglosajón a través de la nueva derecha, ¿no? Y absolutamente modernista. Y absolutamente modernista. Ellos quieren combatir a la nueva izquierda, es decir, a los remedos de ese marxismo que aparece desde Frankfurt a nuestros días, reivindicándose y refortaleciéndose, buscando nuevos clientes políticos para tratar de venderle su antagonismo matriz, el de opresores versus oprimidos, pero sin esas bases que fueron forjadoras de nuestras identidades hispanoamericanas. No me imagino a un Perú, no me imagino a un Chile, a un Uruguay, a Paraguay, ¿no? Sin la cruz y la espada como forjadores de nuestra identidad, y por lo cual la tercera posición es la más adecuada para que nosotros podamos dar esa batalla contra los globalismos. Termino con una pequeña cita, y me voy a pasar un minuto, les pido perdón, pero quiero citar un fragmento muy breve que Perón le escribiera a Badanelli, un sacerdote, desde Madrid, en la proscripción el 17 de septiembre de 1970, que está escrito, está replicado en un pequeño ensayo que escribió, llama La leyenda del Perón excomulgado y otros cuentos de gorilada. Después podemos explicar el título para los que no conocen un poco qué es esta jerga, ¿no? Este argot. Dice Perón: el capitalismo internacional y las oligarquías, organizados para explotar al hombre, solo se ocupan de sus ganancias sin mirar las consecuencias. El comunismo internacional, también organizado en último análisis para lo mismo, es decir, insectificar al hombre, no atina sino a derribar a su enconado enemigo y reemplazarlo. O sea, luchan por imponer dos modelos modernistas y globalistas de nuevo hombre soviético o nuevo hombre capitalista. La víctima de ambos modelos son los pueblos. Nosotros hicimos tanto por evitar que se llegara en la Argentina a esta situación, hemos pagado un alto precio en sacrificio y sangre como corresponde a todos los precursores. Ahora, frente al sombrío panorama que se viene encima, era el crecimiento a partir de la Revolución Cubana, de la sombra del comunismo en Iberoamérica, ahora frente al sombrío panorama que se viene encima, con la incomprensión y el egoísmo de todos, podemos apreciar con claridad lo que muchos, enceguecidos por la pasión y los intereses, no aciertan a ver. En Argentina nosotros trabajamos con éxito sin precedente para una solución anticomunista. La malhadada Revolución Libertadora, los enemigos del peronismo, nos arrolló violentamente de nuestro quehacer patriótico y preparó admirablemente el advenimiento del caos actual, que con sus entregas y sometimientos está preparando el triunfo del comunismo. Y termina, dice: frente a todo este panorama desolador, bien digo, que el mundo muestra en la Argentina, vemos a un grupo de chantapufis, dice Abadanel y Perón, que cree resolver el problema entregando el país a la voracidad de la explotación capitalista, origen y causa del éxito comunista. No se les ocurre que hay que atacar las causas y no los efectos, y creen que este asunto se puede resolver con aspirinas. El pueblo vencerá, ya sea con la hoz y con el martillo, si no lo puede hacer con los atributos nacionales, pero vencerá. La hora de los pueblos se acerca, el camino poco puede interesar a los que trabajan por su advenimiento. Siempre les dije a nuestros oligarcas y capitalistas: triunfa el justicialismo o los degollarán los comunistas. Ellos parecen haber elegido lo segundo. Que Dios los ampare, bien digo. Carta de Perón desde Madrid, 17 de septiembre de 1970. Pedro Badaleni,
un sacerdote que, bueno, trató de trabajar por la vuelta del peronismo, que también fue expulsado de la iglesia, un largo etcétera de concomitancia. No me quiero extender más, estos son los 3 puntos que yo creo claves para entender la necesidad y la importancia de una doctrina nacional justicialista de tercera posición, que con efectos y con virtudes, pero como ya lo ha dicho Cristian sobradamente, ha sido combatido no por sus errores. El peronismo y el tercerposicionismo en Argentina no ha sido despreciado por los errores que los tuvo y muchos, sino que fue combatido por todo lo que el tercerposicionismo ha hecho bien. A Perón se lo odia principalmente por todas las cosas que de bueno trajo y de identidad soberana y patriótica dio a una Argentina de segunda posguerra que permaneció neutral. Recordemos el boicot norteamericano a nuestro país. Bueno, gracias por la paciencia, gracias por el tiempo, gracias Jonathan por la invitación. Estoy abierto a preguntas e inquietudes.